Buenas, vamos a echarle un vistecito rápido a las máscaras de entrada en el Access. Podríamos definir rápidamente las máscaras de entrada como plantillas que nos van a servir para facilitar y acelerar la introducción de datos en la tabla, aunque también tienen una pequeña contrapartida, y es que en cierta manera nos van a limitar los datos o caracteres que podemos agregar. Tengo aquí ya en pantalla preparada una base de datos donde tengo una tablita con el campo DNI, que es un campo tipo texto corto, nombre y apellidos también es texto corto, simplemente por darle un poquito de relleno, y el importe tampoco lo vamos a usar, pero bueno, para vestir un poco la tabla, ¿vale? Luego tengo el pago, que es una fecha, y la entrada, que también es un campo tipo texto corto. Voy a utilizar las máscaras de entrada para rellenar de manera más cómoda y rápida los campos DNI, pago y entrada. Entrada será un código que nos vamos a inventar. Lo que creo que ya mismo se están dando cuenta es que la máscara de entrada no está pensada para agregar nombres, apellidos o cantidades muy variables. Es para agregar esas plantillas que me pueden servir para agregar datos cuando estos son muy similares unos con respecto de otros. Por ejemplo, fechas, que siempre van a ser una cantidad de caracteres para el día, una cantidad de caracteres para el mes y una cantidad de caracteres para el año. El DNI o el NIF, donde tenemos una cantidad fija de caracteres numéricos seguida de un carácter tipo texto, o entrada, que será un código que, le repito, le vamos a asignar a cada uno de los registros de manera bastante sencilla, pero bueno, siempre con un denominador común, y es que la estructura se va a repetir. Bien, las máscaras de entrada, empieza por el DNI, ya vienen como atributo específico de cada uno de los campos. Me debo el diseño de la tabla, voy a acercarme por aquí. Tengo además una aplicación que me permite acercarme un poquito. Lo pongo por aquí, no lo tenía preparado, ok. En el mismo campo DNI vengo aquí en la parte inferior donde está la ficha general y veo que tengo la máscara de entrada. Aquí podemos agregarle lo que sería eso, ese modelo de datos que voy a introducir. No hay que confundir la máscara de entrada con el formato. La máscara de entrada nos va a ayudar a el proceso de introducción de datos en la tabla. Ahora bien, una vez cumplimentemos el dato y confirmemos el dato y pasemos al siguiente campo o el siguiente registro, el dato adoptará el aspecto que le hayamos indicado en el formato. O sea, la máscara de entrada tiene que ver con el durante agrego el dato, y el formato tiene que ver con el después de haber agregado el dato. La propia máscara de entrada tiene su propio asistente, su propia ventanita que podemos desplegar desde aquí. Pulso el botoncito, bueno, no lo comenté, pero bueno, esto de las máscaras de entrada vale prácticamente para cualquier versión del Access, tanto las anteriores al año 2007, lo que serían las versiones 90 y X que llaman, como todas las que vienen a posteriori. Incluso las ventanas son exactamente las mismas y los caracteres que vamos a comentar también son exactamente los mismos. Nada, tenemos de entrada una ventanita que me va a permitir agregar, vean, plantillas para números de teléfono, para identificadores personales, para NIF, donde ya vienen números y letras, para números de cuenta bancaria. Por ejemplo, voy a agregar números y quiero que se separen de una manera en concreto. Bueno, pues eso nos obliga a ir dándole a la barra espaciadora todo el rato o crearme una máscara de entrada, una plantilla para yo poner números y que automáticamente el ordenador me lo vaya separando en grupos en base a sucursal, código, número de cuenta y demás. Vamos, esto comodísimo, ¿vale? La palabra que no me salía. Nada, fecha hora, fecha larga, hay bastantes. La de fecha corta, por ejemplo, la vamos a poner en práctica en el campo pago, pero bueno, me voy a crear una hora. Para poder crear una máscara de entrada hay que conocer ciertos caracteres. Son muchos más de los que yo voy a comentar ahora, pero me voy a quedar con 6 caracteres que nos van a servir para darle forma a cualquier máscara de entrada sencilla. Los caracteres de los que les hablo son el 0, la L, la A mayúscula, déjame cerrar esto de aquí, voy a marcar ya toda la hoja de cálculo, ponerle un centrado, y el 9, el interrogante y la A minúscula. Hay caracteres que podemos agregar a una máscara de entrada, a una plantilla, que me van a obligar a agregar ciertos caracteres y otros caracteres que me van a permitir, pero no obligar, a agregar también ciertos contenidos en el campo. Puede que todo lo que estoy hablando ahora parezca un poco como difuso, pero vamos, va a quedar súper claro en breve, o eso espero. Voy a combinar estas celdas de aquí, esto también las voy a combinar, de ser un poquito más pequeño, no necesitamos que sea tan grande, me vengo aquí directamente, un poquito para que quede bien. Estos caracteres, bueno, esta celda, ya que estoy, le voy a poner un ángulo giro vertical hacia arriba. Esto nos obliga y esto nos permite, pero no me obliga. El 0 me obliga a poner un carácter numérico
Y el 9 me permite, pero no me obliga a poner un carácter numérico, un dígito del 0 al 9. La L mayúscula en el código, en la zona de la máscara de entrada, en el diseño de la tabla, me va a obligar a agregar un carácter alfabético. O sea, un carácter entre la A y la Z. Mientras que el interrogante me va a permitir hacer eso mismo, pero no me va a obligar. Puedes ponerlo o no, lo que tú quieras. La A va a ser un poquito como la mezcla de ambos. Me va a permitir agregar o un número o un carácter alfabético. Cualquiera de los dos. Lo marco. Voy a poner a ajustar texto para que me quede un poquito más grande para poder verlo bien. No hace falta tanto espacio, ni tan poquito menos. Ahí está bueno. Y la A minúscula me va a permitir, pero no obligar, a agregar ese mismo carácter. Voy a marcar todo esto. No sé si ponerle algunos colorines para que se entienda todavía de manera más clara que esto nos está obligando y que esto nos está permitiendo, pero no obligando a agregar estos elementos. Números, letras o números y letras. Voy a empezar por la del DNI. Lo voy a construir yo mismo. De manera que el DNI tiene básicamente 8 caracteres numéricos y una letra. Y todos son obligatorios. Los 8 números son obligatorios y la letra es obligatoria. Así que me vengo al Access y en el campo DNI me acerco aquí debajo y en máscara de entrada le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros y luego una L mayúscula para que me obligue, aunque luego le vamos a dar un poquito más de forma, ¿vale? Para que me obligue a poner 8 números y me obligue a poner una letra y que no me deje aceptar el contenido sin haber rellenado estos caracteres. En este caso, solo estoy viendo la faceta de limitación de la máscara de entrada y no la que me acelera nada. Ahora lo vamos a completar, repito. Esto es simplemente una primera aproximación. Le doy a aceptar, ¿quieres aceptarlo? Le digo que sí, me vengo directamente a la tabla y vean cómo en DNI voy a empezar poniendo, bueno, vean de entrada lo que me aparece, que son las casillas para agregar esos caracteres obligatorios. Voy a empezar poniendo una F. Y vean cómo no me lo permite, voy a ponerle una P, tampoco me lo permite, pero si le pongo un 4 sí me lo permite. 4, 3, 1, 3, tal, 7, 6, 7 y 8. Ahora le pongo un número y no me lo permite, pero sí me permite ponerle una letra. He condicionado la cantidad y tipo de caracteres que puedo agregar en una columna específica, en un campo en concreto, en una posición de carácter específica. Sin embargo, podemos darle un poquito más de cuerpo a esto, de manera que voy a volver a la máscara de entrada y le voy a decir, oye, ponme un puntito entre el segundo y el tercer carácter, ponme un puntito entre el quinto y el sexto, que la letra me aparezca en mayúscula y no solo eso, sino que si el DNI, si el NIF se corresponde con un extranjero o una persona, no sé si ha sido nacionalizada, no tengo mucha idea en realidad de lo que les estoy comentando, pero a veces el DNI empieza por una X, creo que es el de los extranjeros. Entonces, el primer carácter no siempre es un número, sino puede ser un número o puede ser una letra. En ese caso, vean, es para lo que, por ejemplo, puedo utilizar esta A mayúscula para que me obligue a poner un carácter que puede ser o un número o una letra. De manera que vengo para acá, hablo el zoom de aquí y voy a reelaborar esta máscara de entrada poniendo el oblígame a poner un número o una letra. Luego me pones un número seguro, luego un punto, luego me pones 3 ceros, luego un punto, luego me pones otros 3 dígitos numéricos, luego me pones un guión, y esto ya no voy a entrar a explicarlo todo hoy porque si no, no acabaría nunca, mayor que y la L, y me obliga a poner una letra que ya va a aparecer automáticamente en mayúscula. Ahora sí estoy combinando, me está limitando a agregar los datos de cierta manera, me está ayudando en cierto modo a agregar los datos con una estructura que no tengo por qué repetir. Vengo para acá, le digo que sí, y vean cómo voy a agregar un DNI y le voy a poner, por ejemplo, que empiece un extranjero, pues le doy a la X, que me lo deja poner, y vean cómo ya me aparece toda la estructura. Y yo suelo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le pongo la M y vean cómo automáticamente me ha agregado cada carácter en el lugar que corresponde. Si en vez de un punto o un guión le pongo un espacio, ahí tendríamos lo del número de cuenta bancaria. Me voy ahora, de manera mucho más rápida ya también y mucho más sencilla, a agregar una máscara de entrada a la fecha de pago. Me vengo para acá y en la fecha de pago, que es el campo fecha hora, me vengo aquí en la parte inferior a máscara de entrada y dentro de máscara de entrada a la derecha le doy los 3 puntitos para abrir la ventana y aquí directamente tengo hora larga, fecha corta, hora mediana, fecha corta.
directamente. Voy a fecha corta, podemos probar la máscara de entrada aquí y vean cómo el ordenador ya me va a poner las barras separándome el día del mes y del mes del año. Nos estamos ahorrando agregar ciertos caracteres que se van a repetir en la estructura, me está acelerando la introducción de datos, pero también, en cierta manera, me está obligando a lo mejor a agregar 2 caracteres para el día, 2 caracteres para el mes y 4 caracteres para el año. Vengo a siguiente, simplemente para comprobar la estructura que he utilizado y vean lo que ha hecho el programa. Va a utilizar como carácter de máscara de entrada el guión bajo, podemos poner otros, podemos poner almohadillas, podemos poner asteriscos, como lo de las contraseñas, podemos cambiar el guión bajo por lo que queramos, ese carácter que va a aparecer indicándonos el carácter o la cantidad de caracteres que tenemos que agregar y vean cómo tenemos pues 00000000. O sea, me obliga a poner 2 caracteres para el día, 2 caracteres para el mes y 4 caracteres para el año. Si permitiese que en vez de 2 caracteres para el día me pusiera solo 1, pues podríamos poner un 90 para que uno me obligue y otro me lo puedo poner o no, básicamente, que es de lo que iban esos caracteres. Nada, lo voy a dejar así mismo, le doy a finalizar, vamos a comprobarlo. Vengo para acá, guardo la tabla, el diseño de la tabla y aquí en fecha de pago, ahí estoy y pongo, por ejemplo, el día 14, vean cómo ya automáticamente, y solo pongo 14/08/2023 y automáticamente ya me pone las barras y me ubica cada carácter en el lugar en concreto. Y por último, voy a crear una máscara de entrada en el campo de entrada, me la voy a inventar por completo, donde aparezcan ciertos caracteres directamente con ya siempre, al igual que el guión o el punto del DNI o la barra de la fecha, y que otros caracteres me los permita poner o no. Así que vengo aquí a texto corto, vengo aquí a máscara de entrada y le voy a decir directamente que, mira, de entrada quiero que me aparezca 2023, así que entre comillas le pongo 2023 guión. Lo que está entre comillas va a aparecer literal, al igual que en un formato del número de Access. Y ahora quiero que, mira, quiero que me permitas, pero no me obligas a poner 2 números, pero uno de ellos iba a ser obligatorio. Y luego me pones un guión y luego permíteme poner 2 caracteres de texto y uno es obligatorio, por lo que podemos tener 3 números, 2 números o un número seguro. 2 si queremos y 3 si queremos. Luego letras mínimo 1, pero también podríamos tener hasta 2 y hasta 3 letras consecutivas. Vengo para acá, le doy a aceptar. Ay, perdón, un momentito, me confundo con la letra del Zoom que tengo aplicado aquí, lo vuelvo a rellenar. Nada, vengo para acá, entre comillas era 2023 cierro comillas 990 perdón, 990 y dijimos que era interrogante y la L. Le doy a aceptar. Nada, vengo para acá y lo pongo en funcionamiento. Ahora sí, me acerco aquí en la entrada, el campo entrada y de entrada voy a poner 3 números y 3 letras. Pongo 254, vean, perdón, como el 2023 ya apareció solo. Y ahora pongo 3 letras, K, O, P. Aquí voy a poner ahora solo un número y solo una letra. Ahora voy a poner 2 números y 2 letras. Y puedo algunos caracteres agregarlos porque se me permite o no, y otros porque son obligatorios, hemos de ponerlo o sí. Sí o sí. Dije la frase un poquito loco, pero creo que más o menos se entendió. Resumiendo, máscaras de entrada son plantillas, son códigos, estructuras que podemos crear en el diseño de una tabla de Access para acelerar la introducción de datos en la tabla, de manera que cuando lo que tenemos que agregar cuando los contenidos de un campo mantienen más o menos siempre la misma estructura, no tenemos por qué agregar estos caracteres que se repiten una y otra vez, sino podemos conseguir que sea el ordenador el que los ponga automáticamente. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues, evidente, me acelera la introducción de datos en la tabla. ¿Qué es lo malo que tiene? Bueno, pues que como toda máscara de entrada es al mismo tiempo también una facilidad y una limitación a la hora de agregar los caracteres o los contenidos de una u otra manera. Es cierto que hay caracteres que no nos obligan a nada y nos permiten en realidad hacer ciertas cosas o no. Pero bueno, lo ideal, como acabamos de ver, es combinar ciertos elementos para conseguir que la máscara de entrada sea lo más práctica y útil posible. Poco más. En realidad hay mucho más que hablar de la máscara de entrada. Ha aparecido siempre en todos nuestros casos un guión bajo. Podemos cambiarlo por otra cosa, les comentaba. Incluso también podemos cambiarle como segundo argumento de la máscara de entrada. No voy a entrar en eso ahora, ni muchísimo menos. Pues que estos caracteres se almacenen o no con los datos junto con la tabla, que en tablas muy grandes sí que se nota, bueno, pues que acaba ocupando más espacio del necesario. Pero bueno, son temáticas técnicas, teóricas más elaboradas de las que quería transmitirles yo hoy. Que tengan una mañana estupenda y hasta la próxima videobuildera.